Así los que no pueden estar ahora, por lo menos lo pueden ver a la grabación. Ahí estamos. Bueno, ¿les parece que vamos arrancando? ¿Cuál es la idea de la clase de hoy? La idea es retomar un poco los contenidos de la semana pasada e introducir los contenidos de esta semana. Que los publiqué en el aula virtual hoy a la mañana. Publiqué las actividades de la clase 5 y la presentación y demás de esta clase. Entonces la idea es que podamos hacer un repasito. Yo pensaba primero hacer una pequeña, utilizando el Genially, que les publiqué en las clases, ir como haciendo un repasito conjunto de algunas de las ideas que están ahí. Esperen. Candy, una pregunta. Sí. ¿Para cuándo sería que teníamos que entregar? Porque no pusiste fecha límite, por eso lo que quiero saber es para cuándo hay que entregártelo. ¿Qué cosa en particular? La tarea que mandaste, La la idea de que... las tareas, o sea, es que yo las publico un martes, siempre las publico los martes, y que ustedes durante toda esa semana, hasta el martes siguiente, puedan avanzar con la realización de esa actividad, como si fuese la semana de clase, digamos. Igual no pongo fecha límite porque hay estudiantes que incluso se están inscribiendo todavía ahora, están como sumándose a la materia más tarde. Entonces, finalmente, hay gente que lo va a ir haciendo a destiempo o lo va a ir haciendo más tarde o más temprano. La idea es que ustedes en la semana, si quieren se lo puedo poner, uy, esperen que se suma bien. Se los puedo poner, se los puedo aclarar para que figure y ustedes tengan siempre en mente las fechas, pero desde el martes que yo publico la clase hasta el siguiente martes tienen tiempo o sería deseable que ustedes hagan la actividad en ese periodo, en el periodo de esa semana. Listo, listo. Quería saber eso nomás. Pero va a estar abierto para que ustedes, no es que se va a cerrar la actividad y si no la hacen esa semana no la pueden hacer más, sino que va a quedar abierto para que la gente que vaya llegando un poco más retrasada igual pueda ir cargando y respondiendo a las preguntas y haciendo las distintas actividades. Esa es un poco la idea. Listo, listo. Quería saber eso nada más. Igual puedo poner, porque Ah, se puede tranquilamente poner por lo menos la fecha, así lo tienen en la mente y no se les saben exactamente hasta qué periodo tienen tiempo de ir armando las actividades. sí, sí, porque si no yo, la verdad, si no, no sé por qué no la hago. Por Eh, eso te pregunto que si hay alguna fecha límite que ponga por eso, porque si no yo capaz que pasa, no sé, 2, 3, 4 semanas y por eso, bueno, dale, le agrego fechas. dale, dale. Le agrego fecha a las actividades. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesora. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Hola Beatriz. Hola a todos, hola, recién llego corriendo al centro, vengo del trabajo. Hola, Mariana, hola. Sí, nos imaginábamos que éramos poquitos porque estaban medio llegando justito para arrancar del trabajo. Así que por eso estamos grabando la clase para los que no se estén pudiendo conectar a tiempo. Esperen que admito. Ahí va. Bueno, recapitulando, vamos a trabajar sobre las últimas dos clases, la del martes pasado y la que publiqué hoy, ¿sí? Que en términos generales, como para ponernos un poco en perspectiva, ay, esperen que vaya sumándose gente, para ponernos un poco en perspectiva, la semana pasada el tema que trabajamos fue los tipos de educación, ¿sí? Tenía tres tipos. ¿Alguno se acuerda? ¿Pudo ir viéndolo? Yo no lo leí, sinceramente, todavía. Me Formal, falta terminar. Está bien, no hay problema. formal, no informal
no informal, informal. Muy bien. Educación formal, educación no formal y educación informal. ¿Te acordás alguna o algún otro compañero o compañera que se acuerde alguna característica de estos tipos de educación? Bueno, la formal es la que uno va sin obligación, va al colegio a estudiar, y la informal es la que la que estamos en este momento teniendo como las clases estas, no yendo al establecimiento o a las escuelas. Y la informal son clases que no tienen nada que ver con un establecimiento o una institución educativa. Bueno, muy bien. ¿Alguien que quiera sumar información, o sea, quiera sumar información a lo que decía Beatriz? Yo. Para mí, Beatriz está en un buen camino, pero por el otro está mal. Porque la informal, para mí, en mi opinión, sería que no llegaras a tiempo, o si suponete, yo tengo empleados, ¿viste? Y veo que, no sé, llegan todos tarde un día, después el otro día otra vez todos tarde. Eso, eso ya es ser impuntual e informal. Y por ejemplo, formal sería, o uno, informal sería, Evan, sí, disculpa, sí, sí, ahí en sí. los videitos y en lo que subió la profe, hubo la definición de cada, qué era lo que decía. No, no es lo que estás diciendo, Evan. Ah, listo, listo, listo. Claro, ahí vamos a hacer una diferencia entre, una cosa es pensar lo que es lo formal o lo informal para la Claro. vida en general. Acá estamos hablando de lo formal y lo informal específicamente en la educación, Ah, ¿sí? Entonces es sí. educación formal y lo que habíamos hecho en la clase pasada, que ahora voy a tratar de compartir pantalla para que lo veamos todos, era ver cuáles son las características que tiene ese tipo de educación, ¿sí? Por eso yo les había propuesto que armen un cuadrito comparativo, que todos vayan sumando información, que vi que algunos ya fueron participando, y vamos a ver algunos ejemplos, algunos ya los dio Beatriz, pero vamos a agregar algunos más y ver si se nos ocurren entre todos, después de ir como trabajando puntualmente en cada una de las definiciones. Pero recordemos, tiene un poquito que ver con si la formalidad o la informalidad, porque efectivamente la educación formal es mucho más estricta, podría decirse, o premeditada. Bueno, ahora vamos a empezar a ver cuáles son las características para que después podamos pasar algunos ejemplos concretos que nos ayuden a entenderlas mejor. Voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación. ¿La ven? ¿La están viendo? Ahí Sí. está. Sí, se ve. Bueno, acá Hola tenemos, Marcos. perdón, no puedo ver si están o no están, porque si cambio de pestaña dejo de compartir la que estoy compartiendo. Empecemos por educación informal, ¿sí? Como vemos acá en los dibujos, estamos pensando en una educación que se da por fuera de las instituciones educativas tradicionales, ¿sí? No tiene que ver, si ustedes ven acá apretan más información y aparece más información, no tiene que ver con las instituciones educativas tradicionales, sino más bien con el tipo de educación que se da en el espacio, por ejemplo, familiar, o se da de manera casual, sin planificación, sin intencionalidad, en la vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que yo aprendo cuando estoy en casa, cuando soy niño, mis padres me enseñan a hablar, me enseñan a
comunicarme con otros, me enseñan a portarme bien, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de formación es educación, porque implica la definición de educación que habíamos hecho al principio, que tiene que ver con introducir a las nuevas generaciones al mundo de la cultura. Hay educación, porque los padres hacen eso, nos introducen en el mundo de la cultura, pero lo hacen de una manera muy espontánea, ¿sí? No se da de forma sistemática, planificada, sino que se da en función de lo que va sucediendo, ¿sí? Por fuera de espacios tradicionales de educación. ¿Qué significa espontáneo? Lo que dijiste. Espontáneo es algo que yo hago sin premeditarlo. Que, por ejemplo, mi hijo está metiendo los dedos en el enchufe. Entonces yo no es que estoy planificando cómo le voy a enseñar a mi hijo a no meter los dedos en el enchufe, sino que la situación a mí, en el cotidiano del día a día, me surgen momentos en los que estoy educando a mi hijo de manera informal, no premeditada, no planificada, se da de manera espontánea. Sucede algo y yo de manera espontánea voy e interfiero y educo a, por ejemplo, en este caso, a mi hijo a no meter los dedos en el enchufe. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se entiende qué sería la espontaneidad de la que hablábamos? Sí, sí. Ok. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo, además de los padres con los hijos? ¿Qué otro ejemplo de educación informal podrían pensar? Los profesores con los alumnos. Es otro tipo de educación porque es más planificada. Ya vamos a ver. Piensen en una educación que no se da en instituciones educativas, que no es intencional, que no es premeditada. En la cocina. Puede ser. Puede ser, cuando mi mamá o mi papá me enseña a cocinar, puede ser. El aprendizaje cuando los niños ya se pueden manejar, bañarse solos, uno les enseña, ¿puede ser eso? Sí, exacto. Puede ser también lo que uno aprende con sus pares, de manera espontánea, cuando uno interactúa con otros, aprende cosas, aprende cómo comportarse en sociedad, qué cosas no debe hacer. En el trabajo también puede ser. El aprendizaje que uno tiene en el trabajo, totalmente. Son espacios que no están necesariamente diseñados para que uno aprenda cosas, pero que naturalmente de forma de forma no premeditada, uno está aprendiendo, ¿sí? Son instancias de educación informal. ¿Estamos? Ahora, la educación formal, ¿sí? Como vemos acá en las imágenes, acá sí aparecen. Acá en la primera imagen tenemos un aula con un docente, con estudiantes que están sentados en los pupitres. Acá tenemos una escuela con distintas aulas y demás. Es decir, que en este caso la educación formal tiene lugar en espacios que están especialmente diseñados para la educación, ¿sí? Se dan de manera consciente, premeditada, dirigida, ¿sí? El docente cuando va a clase no es que surge lo que surge en la clase. Piensa de antemano, ¿sí? Lo planifica, lo regula, ¿sí? Entonces, ahí ya no tenemos, como en la educación informal, que es algo espontáneo, sino que es algo premeditado. En la educación formal, yo cuando vengo a dar clase, planifico y tengo un programa con todos los temas que voy a enseñar, cuándo los voy a enseñar, ¿sí? Está todo planificado, ¿sí? ¿Sí? Y además es una institución, es una educación que es obligatoria, la educación formal. Ustedes tienen que terminar el secundario porque hay una ley incluso que dice que todos obligatoriamente tienen que estudiar la primaria y la secundaria, ¿sí? Y por hacer esa formación, por ir a la escuela, ustedes reciben un certificado
que es legitimado por toda la sociedad, ¿sí? Todas esas instancias de educación formal que tienen lugar en las instituciones educativas, que te dan un certificado al final de cuando terminas el ciclo de formación. Del trimestre no será, ¿Cómo? el, que sí, del trimestre no será eso. Ya sé que cuando terminas toda la secundaria y eso, o toda la primaria, que te dan un diploma. Eso lo sé. Sí, Pero ¿cómo es? También no te dan uno cuando terminas toda la secundaria. claro, es el título, o sea, te dan un título que está certificado por el Ministerio de Educación, que está certificado por el Estado, ¿sí? Todas esas características hacen que la educación formal, ¿sí?, sea distinta a la educación informal, donde nadie certifica que tu papá te enseñó a hablar. No hay un título, un diploma que te den por eso. Uy, esperen que tengo que admitir a alguien. ¿Se entiende? No hay ningún diploma que te den por aprender a caminar cuando sos chiquito, ¿sí? Simplemente es algo que se aprende porque se aprende, ¿sí? En el caso de la educación formal, hay un lugar específico donde se supone que tenés que aprender, hay un tipo de formación intencional y planificada que se supone que te tienen que enseñar y te da un título, es obligatoria, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué ejemplo se les ocurre de educación formal? Puede Aparte de la ser, escuela, Puede ser la escuela, ¿qué? puede ser, Ir a la escuela haciendo las clases presencial. Sí, la escuela, la primaria, la secundaria, ¿sí? La El universidad, jardín, la una universidad. universidad también. La universidad. Todos esos niveles educativos se dan, cumplen con las características que enumeramos recién. Se dan en un espacio especialmente diseñado para la enseñanza, la escuela, el secundario, la universidad, ¿sí? ¿cursos también entrarían en eso? No. Y Porque ahora, también te dan como un certificado, un diploma. sí, también tienen un Los certificado cursos no son formales, ¿no? O sea, que, cursos, talleres y algún otro aprendizaje, no sé, para algún trabajo, algún proyecto especial para algún trabajo, yo lo considero como no formal. son, claro, ahí eso entra en la tercer categoría, digamos, que es de educación no formal. Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia con la educación formal. Pero, por qué no entra dentro de educación formal? Porque la educación formal, todos los títulos que uno tiene como resultado de su pasaje por la escuela son títulos certificados por Ministerio de Educación, por el Estado, ¿sí? Es decir, que, y además en su mayoría son niveles educativos obligatorios. El jardín es obligatorio, la primaria es obligatoria y la secundaria es obligatoria. Y son legitimados por el Estado. Esa es la gran diferencia que tienen los cursos. Uno puede ir a un curso de carpintería que lo da mi tío y tener un diplomita, pero que no está certificado por el Ministerio de Educación, ni es un curso que tengo que hacer obligatoriamente como parte de mis responsabilidades civiles, por así decirlo. ¿Se entiende la diferencia? Claro, aparte es opcional. Uno que si quiere hacer el curso va y si no, no. Bueno, la universidad también es opcional, pero el título universitario a mí me lo emite el Estado, ¿sí? Entonces yo me recibo y tiene que hacer todo un trámite donde va al Ministerio de Educación, lo sellan, lo certifican, lo legitiman, ¿sí? Es todo un proceso ¿y por formal. qué, y por qué te lo tiene que aceptar el Estado primero? Si puedo, Porque es un tipo de formación que
se espera que cumpla con ciertos estándares de calidad, ¿sí? Como es masiva en muchos casos, especialmente en primaria y secundaria, es una educación que todo el país, todos los niños de Argentina reciben, se espera que, ya sea que te gradúes del secundario en La Rioja o en Buenos Aires, tengas un título que sea más o menos común, ¿sí? En todos los niveles. Entonces tiene que estar el ministerio, esto igual no es así en todos los países, pero sí en Argentina, el ministerio tiene que corroborar que vos hayas aprendido lo que se esperaba que aprendas, ¿sí? Y tiene que certificar que ese título es igual o similar o equivalente, digamos, al título de secundario que tenga cualquier otra persona en otro lugar del país. Por eso el Estado tiene que certificar y decir, sí, efectivamente, terminó la secundaria con tales notas, de tal forma, etc. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, y retomando lo que preguntaba la compañera, acá está la última categoría, que es la de educación no formal. Este tipo de educación se da por fuera del ámbito escolar, ¿sí? Tenés también una enseñanza que es sistemática, ordenada, planificada, se planifica ese proceso de enseñanza y de aprendizaje, pero ocurre por fuera del ámbito escolar y no necesariamente está certificada, no es obligatoria, claramente, y no necesariamente está certificada por el Estado, ¿sí? Por el Ministerio de Educación. Es generalmente en contexto extraescolar. Una pregunta. No es obligatoria, es complementaria a la educación formal, ¿se entiende? Sí. Sí, sí. El terciario vendría a ser formal, ¿no es cierto? ¿El terciario? Sí. Porque no sé si igual, ponele, ¿no? Si quisiera estudiar enfermería, no sé si abarca como terciario, pero también tenés un título avalado por la educación y todo eso, pero también sería, no sería no formal, pero también es como es un curso, digo, no sé. Es que ahí depende, si estamos hablando de hacer un curso de primeros auxilios, ¿sí? Eso sería educación no Claro, formal, no formal. porque capaz es un curso que da Cruz Roja en un contexto de formación para voluntarios, por ejemplo, ¿sí? Claro. En ese caso, el curso que yo estoy haciendo es de educación no formal, porque lo emite Cruz Roja o cualquier organización que trabaje con salud o un hospital, lo que sea, ¿sí? Queda por fuera del ámbito escolar, es algo aparte. Ahora, si yo hago la carrera de enfermería, ¿sí? La carrera, la licenciatura o en enfermería, en una universidad o en un terciario, porque puede ser también una tecnicatura o algo así. En ambos casos es un título avalado por el Ministerio de Educación, que te habilita a trabajar en un hospital, ¿sí? Te da una matrícula, o sea, tiene un montón de características, se da dentro de una institución educativa, ya sea en un terciario o en una universidad. ¿Se entiende? Y para ser chef necesitas tener educación formal o no, si no me equivoco. Depende, es lo mismo, depende. Yo puedo hacer cursos de pastelería, o puedo hacer la carrera de chef, o puedo, esperen que admito ahí. ¿Se entiende? Entonces, cuando sea por fuera del ámbito escolar, cuando el título que obtengo no es legitimado por el Estado o por el Ministerio de Educación, va a ser educación no formal. Cuando sí sucede todo eso, es en la institución educativa tradicional y además es dentro cumple con las características que hablábamos antes de la educación formal, va a corresponder a esa categoría. ¿Se entiende?
Sí, sí. ¿Qué ejemplo se les ocurre sobre educación no formal, ya que estamos? Y lo que Por hablamos, ejemplo, hacer un curso de peluquería. Perfecto. Curso de peluquería. ¿Qué más? Bueno, yo hice un curso y un taller, por ejemplo, hace 5 años, en el Instituto Rojas de reparación y mantenimiento de PC, por ejemplo. Y si bien estaba dado por profesores y técnicos certificados y avalados por la educación pública, el certificado que te daban ellos no estaba avalado. O sea, te daban un certificado como si fuera un comprobante de que vos hiciste ese curso. O sea, no te servía, si yo con ese curso quería hacer una tecnicatura de, no sé, de informática en una universidad, eso no me servía para poder dar el ingreso a esa tecnicatura, por ejemplo. Claro. También hice, por ejemplo, en el Instituto Ragio también estudié diseño gráfico, y si bien el Instituto Ragio tiene o sea, está complementado con lo que son las escuelas técnicas Ragio, el instituto no te avalaba el certificado, por ejemplo. O sea, vos estudiabas diseño gráfico, hacías talleres, cursos, pero el certificado no era avalado por el sistema educativo. Ese es un buen Más allá de que el instituto tenía como una pertenencia a la escuela técnica, ¿no? Sí, eso pasa bastante seguido porque muchas veces se usan los establecimientos escolares, las escuelas y demás, pero para hacer actividades extraescolares, ¿sí? Por ejemplo, un montón de talleres, incluso la escuela misma ofrece como parte de su oferta académica, pero son cosas extraescolares, por fuera de la formación básica formal, ¿sí? Pueden ser cursos de cocina, pueden ser cursos de robótica. Hay veces incluso que se dan en el ámbito escolar, pero con esa característica de que después no son generalmente formaciones más cortitas, de un cuatrimestre, de un año, ¿sí? No es un ciclo largo. Y también la gran diferencia es cuáles son los alcances del título y quién emite ese título y demás, ¿sí? Esas son las grandes diferencias entre uno y otro. Entiendo. Curso de idiomas también. Disculpame, Cande, hay una compañera, Nancy Amado, dice que no puede entrar porque estás grabando, no la deja entrar. ¿Por qué no podría entrar? No sé, me dice que quiere entrar y que no la deja porque estás grabando. A ver. Y bueno, pero si yo mientras grababa habilité el acceso a varias personas. Bueno, ahí yo le digo, a ver que trate de entrar de vuelta. Creo que tiene que poner sí, seguir, tipo sí, entrar. A mí me hizo un cartelito y me dio salir la opción o de sí entrar. Ah, bueno, bárbaro. Decirle que presione para entrar. Así le habilita. Bueno, entonces, hablábamos de estas 3 modalidades y lo que me importa que diferenciemos es que para esta materia, e incluso para la pedagogía y la didáctica, de todas estas modalidades de educación que hay, la que se dedica a estudiar, el tipo de educación que le preocupa a la pedagogía, ¿se acuerdan que la pedagogía era la reflexión sistemática y ordenada sobre el hecho educativo, sobre la educación? Pero su preocupación central va a estar básicamente en lo que es la educación formal, ¿sí? Y gran parte de la materia lo que vamos a hacer es reconstruir no solo la educación, porque ahora entrando a los contenidos de la clase, la que subí hoy, vamos a ver cómo por mucho tiempo las formas de educar que tuvo la humanidad fueron mucho más del estilo informal o no formal, ¿sí?
Pero en los últimos 200 años, la educación que más relevancia ha tenido y que más ha ocupado la agenda de lo que sería la pedagogía y la didáctica es la educación formal, es decir, todo lo que sucede en las instituciones educativas tradicionales, es decir, en la escuela primaria, secundaria y universitaria. Entonces, de ahora en más lo que vamos a tratar de hacer es pensar en todas las dimensiones de la educación, en los 3 tipos de educación, pero reconstruir más particularmente y hacer foco más particularmente en lo que es la educación formal, ¿sí? Es decir, qué pasa en la escuela, cómo surgió la escuela, por qué existe la escuela, ¿sí? Porque efectivamente no es algo que existiera desde siempre, ¿sí? Es más, es un fenómeno bastante reciente, la escuela formal, ¿sí? Tiene apenas 200 años. Sé que la escuela la creó, si no me equivoco, Colón. No, no, No. No, es que en realidad es un proceso largo, no es que es una persona que inventó la escuela, ¿eh? No fue algo del día para la noche. Incluso ahora vamos a entrar en la clase de hoy, ¿sí? En el Genially de esta semana, y vamos a ver cómo un montón de cosas, de sucesos históricos, ¿sí? Se fueron dando lentamente a lo largo del tiempo y fueron generando que la escuela cada vez se vuelva más necesaria. Efectivamente, la escuela no es algo, la escuela formal y la educación formal no es algo que haya surgido en nuestro país. Es una idea que surgió en Europa y que después fue traída a el contexto más latinoamericano, ¿sí? Fue como traducida, y ahí sí, por ejemplo, Sarmiento, que es algo que vamos a ir viendo más adelante, fue una persona muy importante para traer un poco ese modelo de escuela formal al país, ¿sí? Vamos a ir tratando de reconstruir históricamente cómo se da el surgimiento de la escolarización, de la escuela, como se le llama la escuela moderna, porque sus orígenes y sus principios fundamentales se basan en o se fundan en la modernidad, que es un periodo histórico particular, ¿sí? Entonces vamos a ir trabajando y profundizando básicamente en cómo se fue dando esta consolidación de la educación formal, ¿sí? ¿Quedaron algunas dudas sobre para qué las diferencias entre los distintos tipos de educación que vimos recién? ¿Les surgen preguntas? No, yo al menos para mí está bastante claro. para mí está claro. Bueno, bárbaro. Es importante que identifiquen, y lo van a necesitar para completar el cuadro comparativo en caso de que no lo hayan hecho todavía. Es importante que... Sí. Te quiero hacer una pregunta, porque hay muchas dudas en un grupo. ¿Vos diste el trabajo 3 para hacer en grupal algo? El trabajo 3, ¿te referís al cuadro? Sí. El cuadro, la idea era que, o sea, yo armé un documento de Drive, ¿sí? ¿Manejan el Drive? ¿Saben cómo funciona más o menos? Más o menos. Bueno, si ustedes apretan ese link, es un documento que está como en la nube, ¿sí? Entonces, todos podemos trabajar sobre el mismo documento y ver lo que está haciendo el otro al mismo tiempo que yo, ¿sí? Es decir, no es mi cuadro necesariamente, sino que la idea era que sea el cuadro de todos. Donde Nancy escribe algo y yo lo veo, donde Mariano escribe algo, Marcos, Milagros, quien sea, escribe, y yo le puedo completar, le puedo hacer un comentario, le puedo decir esto en realidad para mí va allá. Entonces, la idea es que el producto final sea un cuadro lo más completo posible, que haya sido resultado de la intervención de todos ustedes. Bueno. No completen solo los
cuadro. Completen solamente 1 o 2 ítems y entonces así le dejan espacio al resto de los compañeros para completar más. Igual no podés volver a escribir, ¿no es cierto? Una vez que completar, ¿o sí? Puedes entrar y salir y editar la cantidad de veces que quieras. Entrando al Sí, link, Lo hice una yo no sola lo vez. vi, en realidad no le presté atención. Pero igual me parece que el concepto grupal, esta chica lo está tomando medio como al revés, porque ella expone como que había que hacer, o sea, como que toda la tarea completa había que hacerlas entre todos, y no que solamente era una parte o un cuadro que vos armaste específico para que uno pueda ir agregando cosas. Ella tiene creído que la tarea número 3 había que hacerla entre todos o armar un grupo para hacer el trabajo en general. Discúlpame, Mariano, Yo te digo porque no te hagas me estás problema y que se haga cargo ella misma de entrar a las clases de Classroom. ¿Eh? No te hagas tanto problema, Mariano, que ella se empieza a ser responsable por sus tareas y entre a Classroom. Y que entre a los mails. Porque no entra en ninguna clase. Me expone a mí como si yo supiera o estaría al tanto de todo lo que hay que hacer. Creo que somos demasiado grandes y sabemos cada uno la responsabilidad de cada uno, Mariano. No te hagas tanto problema, ya sabes. No voy a hacer discusión en la clase, por eso lo haré en el grupo como corresponde. Pero díganle bueno, que me escriba y yo le aclaro si quieren, no tengo ningún problema. Si le quedan dudas... el tema es que que hable con vos directamente, porque... Sí. O sea, ¿viste? No, por eso mismo te estoy diciendo que ella se haga responsable y entre a la clase de MED, para que esté un poquito más al tanto. Tampoco es cuestión de que siempre estemos explicando y diciendo las cosas que están dando cada profesor, Mariano. No, tal cual. Si igual ya uno la conoce, que no va a entrar a ningún cosa, porque siempre tiene un problema. Si no tiene un problema la amiga, la madre, el padre, el pibe, o sea, yo ya no me preocupo por eso. Ya no me puedo preocupar por eso, porque si no dejo de atender mis cosas de responsabilidad. Así que bueno, nada, sigamos con el tema educativo. Pero quedó claro cómo sería lo de armar el cuadro para los que estamos acá. Yo después... Ahora sí, Cande, gracias, mi amor. Bárbaro. No, yo tengo una pregunta. Sí, ¿quién tenía una pregunta? Yo. Dale. Bueno, la pregunta es que cada uno que entra al cuadro, ¿te aparece quién es cada vez que lo edita? Yo puedo ver después el historial de intervenciones para ver cuánto participó cada uno, o si no, ustedes pueden también hacer comentarios y pones botón derecho y te aparece la opción abajo de todo de agregar un comentario y poner su intervención personal también. Pero sí, yo voy a ir viendo qué puso cada uno y cómo fue esa interacción al entrar al historial de modificaciones, digamos. Pero en el documento, no, a menos de que ustedes trabajen con control de cambios, que te marca qué escribe cada uno, en el documento va a quedar un escrito homogéneo, ¿sí? Donde todos lo que escribió cada uno no se va a notar, pero yo después puedo verlo a través del historial. Es decir, que cada vez que entran modifican. ¿Resuelve tu pregunta? Modifican, agregan lo que tienen que agregar en la actividad, te aparece quién lo hace, las veces que lo hacen, y si modifican el cuadro, se sabe. Porque nos vamos a poner de acuerdo, no tienen que... Porque es un Google, es un archivo compartido. Si es compartido, lo puede editar, alterar cualquier persona. Exacto. Entonces, bueno, eso, lo que había dicho anteriormente. Cada uno que entra queda notificado que alteró tal y tal cosa. O agregó, y te aparece que agregó, que hizo, que borró, te aparece todo, ¿no? ¿A vos? Claro, yo puedo ir viendo las distintas modificaciones en el tiempo. Bueno, yo quería saber eso, muchas gracias. No hay de qué. Igualmente recuerden, solo para que no se sientan como o sea, noto que muchos me quieren mandar a mí individualmente sus respuestas y para que
quede certeza de que yo recibí sus trabajos y que si no la nota, no sé qué, son actividades como las que haríamos en clase, ¿sí? Como no tenemos la clase presencial, no podemos hacer el cuadro juntos en el pizarrón, usamos estas estrategias para interactuar como si estuviésemos en clase. En clase no les tomo examen todos los martes cuando tenemos clase presencial, ¿sí? Sino que hacemos actividades para interactuar entre nosotros y para retomar el contenido en alguna actividad. Entonces, en ese sentido, no tengan esa preocupación constante de que yo sí o sí vea que ustedes hicieron no sé qué, porque me importa más que se genere el intercambio a saber hacer un tic en una tabla donde dice participó tantas veces Nahuel o no participó. A mí lo que me importa es que ustedes pongan en acción el contenido más que certificar que hayan hecho la tarea o no la hayan hecho. ¿Se entiende? Eso sí lo voy a hacer cuando llegue el momento de las evaluaciones obligatorias. Pero no, Bueno, está bien, sí. actividades más semanales que son más para interactuar y para empezar ya a manejar un poco el contenido nada más. Claro, y como lo decís, es como un trabajo, una actividad para que interactuemos todos y llenemos el cuadro y esté totalmente completo de todas las opiniones de los demás. Exacto, porque después nos va a servir porque vamos a trabajar con eso en la evaluación, que ahí sí va a ser una evaluación individual, ¿se entiende? Sí, y bueno, era también para saber eso, de si yo edito algo en ese archivo compartido, se lo notificaba a los maestros. Y Sí. para que sepan también todos que, bueno, si tocan algo en algo así, se sabe quién es. Bárbaro. Así que muchas gracias. Bueno, les parece que vamos al otro, queríamos que vayamos un ratito a la línea del tiempo, que es el contenido nuevo que subí hoy a la plataforma, al Classroom. Voy a compartirles la pantalla. ¡Perrito! Bueno, esta es la clase número 5, que es la clase que subí hoy, ¿sí? Acá vamos a concentrarnos, como les decía, en lo que es la escuela, es decir, lo que es la educación formal, ¿sí? La educación formal y la escuela que conocemos hoy en perspectiva histórica. No siempre hubo una única forma de enseñar y de aprender. En la humanidad hubieron muchas modalidades. La escuela formal es la forma específica que toma la educación en este siglo, ¿sí? Es algo muy particular de los últimos 200 años. Entonces la idea es que pensemos, que empecemos a identificar cómo era la educación antes y especialmente cómo es la educación ahora. ¿Por qué surge la escuela en la modernidad? ¿Sí? Acá tenemos la línea del tiempo. Si ustedes cliquean las imágenes, les van a ir apareciendo algunas indicaciones, algunas descripciones. Acá habla de la edad antigua y cómo era la educación en la antigüedad. Todos los ciudadanos tenían derecho a educarse. Aparecía la idea de los tutores, la figura de los tutores en la antigüedad era muy fuerte, y vamos a ver que en la Edad Media también aparece muy fuerte la idea del tutor, ¿sí? Es decir, como si fuese un maestro particular. Esos son los tutores. Eran como maestros particulares que enseñaban clases personalizadas, ¿sí? Incorporaban a los jóvenes a la sociedad, les enseñaban un oficio, etcétera, etcétera, pero no era como hoy que tenemos escuelas y formación masiva, con muchos estudiantes al mismo tiempo. Era 1 a 1 en la edad antigua. En la Edad Media, ¿sí? Que va de este año a este año, la Edad Media es un periodo de 1000 años, ahí hacemos esto no es tan importante, pero es para contextualizar el periodo del feudalismo, ¿sí?
en ese periodo la educación estaba reservada principalmente a las clases altas. En realidad, casi toda toda la historia de la humanidad está atravesada por ese problema. Siempre, hasta que surgió la escuela moderna, siempre la educación estaba reservada para la gente con plata o para los sacerdotes, porque en la Edad Media la Iglesia Católica era muy poderosa, ¿sí? Entonces los sacerdotes eran los únicos, junto con los grandes señores feudales, ¿sí? Los sacerdotes y los ricos eran los únicos que recibían algún tipo de educación y también la recibían a través de este modelo de tutores, ¿sí? Clases particulares, casi, ¿sí? Entonces, esa era la moda. Había algunos institutos o monasterios donde podían ir a aprender junto con otros, pero era una modalidad muy poco desarrollada, ¿sí? Ahora, en la Edad Moderna, ¿sí? Se mantiene mucho esta modalidad, pero lo más común eran los colegios con internado que dirigía la escuela, que estaban también orientados a las clases sociales pudientes, o si no, algunas instituciones de caridad que eran para los niños pobres, pero que no eran como las escuelas que conocemos, eran más como orfanatos prácticamente. Y también otro modelo que existía en este periodo era los gremios, que eran como formadores de oficio. Ya después lo vamos a ver en mayor detalle. Era toda esta modalidad de aprender al lado de un maestro mientras trabajo. Desde muy chiquitos los niños trabajaban, entonces no había tiempo para pensar en aprender a leer y escribir. Ni siquiera se consideraba algo necesario o importante, la lectura y la escritura. Pero ¿qué es lo que pasa? Y esto es lo que desarrollo un poco en el audio. En este periodo de la Edad Moderna, que es este que tenemos acá, en la Edad Moderna empiezan a cambiar algunas cosas, ¿sí? Empiezan a cambiar algunas cosas bastante importantes. Entre otras cosas, en ese periodo está la Revolución Francesa. Antes existía un sistema, ¿sí? Una forma de gobierno donde tenías un rey, que era el que definía todo, eran monarquías, ¿sí? Tenías la realeza, la nobleza, había castas muy diferenciadas entre ricos y pobres, ¿sí? Donde los pobres no podían acceder a educación ni mucho menos porque era algo reservado exclusivamente para los ricos, ¿sí? Todo eso era muy característico de la Edad Moderna, y hacia fines de ese periodo, hacia el 1789, que es el año de la Revolución Francesa, como vemos acá, empieza a modificarse, ¿sí? El rey deja de tener poder y se pasa de un sistema de monarquía, esto es todo para que tengan el contexto, de un modelo monárquico con un rey que decide todo, a un modelo republicano, ¿sí? Donde se eligen representantes para que gobiernen al pueblo, ¿sí? Que es el modelo que tenemos hasta el día de hoy, pero que es bastante reciente. Entonces, con esta nueva modalidad de gobierno, empiezan a hacerse una serie de cambios, ¿sí? Además, en ese periodo, hacia fines de la Edad Moderna, no sé si ustedes lo habrán visto capaz en materias de historia y demás, pero aparece es lo que se llama la Revolución Industrial. ¿Escucharon hablar de eso ya en alguna otra materia? Sí, ya lo vimos. Sí, yo lo escuché. Bueno, la Revolución Industrial, hay distintas etapas de la Revolución Industrial, pero tiene que ver con una industrialización de la producción a gran escala, con la aparición de las fábricas, que era algo que antes no existía, y también de las maquinarias. Eso hace que mucha gente empiece a conseguir trabajo en esas fábricas y se mude de las grandes ciudades, de las zonas rurales a las grandes ciudades, para trabajar en esas fábricas, ¿sí? A su vez, ¿qué otra cosa sucede?
los campos se empiezan a acercar y a privatizar para que justamente se haga mayor producción de las tierras, ¿sí? Se reforma totalmente el modo de producir a nivel mundial por las revoluciones industriales, ¿sí? Y eso hace que haya cada vez más gente concentrada en las grandes ciudades. Se urbaniza, la urbanización viene de la urbe, que es la ciudad, que era algo que hasta ese periodo no estaba muy desarrollado y que a partir de la revolución industrial empieza a ser cada vez más pujante. Las ciudades empiezan a agrandarse. Entonces, cada vez tenés a más gente que trabaja en las fábricas y te empieza a aparecer el gran problema de la infancia. Que hasta ¿Qué ese significa pujante? Algo que tiene fuerza, Ah, que puja, eso es pujante. Algo que tiene cada vez más fuerza. Entonces, los niños que antes estaban en el campo con los padres cuidando los animales, ahora pasan a estar en la ciudad mientras los padres trabajan todo el día, ¿sí? Entonces empieza a aparecer en escena un gran problema que es el problema de la infancia. ¿Qué hacemos con los niños que están todo el día solos en las calles peligrosas de la ciudad, ¿sí? Entonces, esas cuestiones van gestando la necesidad de tener un lugar, un espacio donde cuidar a esas infancias, ¿sí? Otra cosa que sucede, no quiero explayarme mucho, pero sí es importante que tengamos como este panorama general para después entender, por qué la escuela empieza a ser necesaria en la edad contemporánea, ¿sí? Pero otra cosa que sucede en este periodo es la Reforma Protestante. ¿Han escuchado hablar de la Reforma Protestante alguna vez? No. No, Yo no recuerdo. No. ¿Saben lo que es ¿conocen alguna religión protestante? ¿O saben lo que es la religión protestante? No. Bueno, así como tenemos religión católica, que es la más conocida, en el año 1400, 1500 aproximadamente, surge un movimiento que busca una reforma de la Iglesia Católica, ¿sí? Que se llama Reforma Protestante. De esa reforma surgen un montón de religiones que existen a día de hoy, que se les llama religiones protestantes, que son todas las religiones no católicas, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto? La reforma protestante que surge en Alemania, lo que dice es, bueno, tiene inicialmente un interés religioso, pero lo que dice es, todos somos iguales para Dios, ¿sí? Entonces todos tenemos que comunicarnos con Dios directamente a través de la Biblia, ¿sí? Por ende, todos tenemos que aprender a leer y a escribir para comunicarnos directamente con Dios a través de la Biblia, ¿sí? Esa cosa tan simple generó una revolución increíble porque la Iglesia Católica no creía que eso era necesario. Solo los que tenían que aprender a leer y a escribir eran los sacerdotes. Mientras que la Iglesia Protestante empieza a decir, no, todos tenemos que poder leer y aprender de la Biblia. Y a partir de ahí empieza a decir, tenemos que enseñarles a leer y a escribir a todos, no importa si sos pobre, rico, grande o chico, ¿sí? Entonces se disemina una revolución de la alfabetización, ¿sí? Cada vez se busca alfabetizar a más y más personas por esta preocupación de que todos puedan leer, en este caso, la Biblia, ¿sí? Entonces, todas estas cosas que parece que no tienen nada que ver con nada, ¿sí? Que sucedieron en ese periodo, la revolución industrial, la revolución protestante, la reforma protestante,
el cercamiento de las tierras y el corrimiento de todos las personas o las personas del pueblo a la ciudad. La Revolución Francesa, que hace que ya no sos un súbdito, sino que ahora sos un ciudadano y votás a tus representantes, ¿sí? Todas esas modificaciones hacen que la escuela sea necesaria. Necesito un lugar donde tener a los niños que antes estaban en el campo, pero ahora están en la ciudad. Necesito un lugar donde aprendan a leer y a escribir para poder leer la Biblia, ¿sí? En ese caso. Después eso cambia totalmente, no es para leer la Biblia, pero no importa, era la idea original, ¿sí? Necesito un lugar donde aprendan a leer y a escribir, necesito un lugar donde aprendan sobre cómo ser ciudadanos, porque ahora tienen que elegir a los representantes, todas estas personas. Antes el rey lo ponía, entre comillas, Dios, ahora lo eligen las personas. Entonces necesitan una cierta formación ciudadana, ¿sí? Todas esas cosas se alinean de una forma particular, haciendo que la escuela pase a ser una necesidad moral, ¿sí? Necesito además formar a los niños para que después tengan los conocimientos básicos para ir a la fábrica y trabajar en la fábrica, que cada vez se vuelve más sofisticada, entonces necesitan tener más conocimientos, necesitan ser obedientes. Todas esas cosas se empiezan a enseñar en instituciones educativas, ¿sí? Entonces la idea de esta clase era que veamos un poco cómo se organiza todo este panorama histórico para que finalmente identifiquemos cómo todos estos elementos configuran un escenario que hacen que la escuela en la edad contemporánea se vuelva una prioridad, ¿sí? Se vuelva algo necesario. Necesitan la escuela para tener en algún lugar protegido a los niños, para poder formar al ciudadano, para poder formar al futuro trabajador de la fábrica, ¿sí? Todo eso se va configurando hasta que en la edad contemporánea la escuela se vuelve obligatoria, ¿sí? Y en nuestro caso también gratuita. ¿Se entendió un poco o fui demasiado rápido? Sí, se entendió. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí. Sí. Es decir, que en una instancia en esta revolución industrial, porque no sé esta parte, los trabajadores no tenían instrucción, educación y ejercían lo que hacían las fábricas. Es que en la mayor parte de la historia de la humanidad, los campesinos y las clases más bajas no tenían ningún tipo de educación, tenían conocimientos prácticos de cómo hacer sus tareas cotidianas, pero todavía no era una obligación o una necesidad, como es ahora, por ejemplo, saber leer y escribir. Incluso fue toda una lucha en Argentina, Sarmiento, por ejemplo, no me quiero adelantar y no quiero mezclar, pero cuando creó la escuela, que vamos a ver en qué momento fue y todo eso, cuando crea la escuela, la gente no quería ir a la escuela porque no le interesaba aprender a leer y aprender a escribir. No era un conocimiento que se considerara necesario o valioso. Si era necesario, por ejemplo, saber ordeñar una vaca o saber cosechar un campo, por ejemplo, ¿sí? Pero con el tiempo, primero que la escuela no solamente enseña a leer y escribir, enseña otras cosas, ya lo vamos a ir viendo. Pero con el tiempo la industria se fue complejizando, las fábricas se fueron complejizando y cada vez se hizo más necesario que los trabajadores tengan ciertos conocimientos más sofisticados también. Hoy en día, por ejemplo, es mucho más difícil conseguir un trabajo si no se sabe leer y escribir que hace 100 años, 200 años atrás, porque los procesos son cada vez más complejos. Las fábricas, aunque vos trabajes levantando cajas,
tenés que saber leer qué dice la caja, cuáles son los... Hay un montón de cosas que requieren de habilidades más difíciles, por ende la escuela, por algo muchos de ustedes están acá, porque hay algo del título y de tener la certificación de la escuela primaria y secundaria que se vuelve bastante importante para después conseguir trabajo. Eso antes no pasaba, ¿sí? Todas estas cuestiones que les nombraba recién hacen que la escuela se vuelva necesaria y cada vez se vuelve más y más necesaria con el tiempo. Hasta que hoy una persona que no va a la escuela primaria tiene muchas dificultades para conseguir trabajo y demás, ¿sí? Pero bueno, en aquel momento no era algo habitual, ni siquiera algo necesario, no se consideraba necesario. Se vuelve necesario con la revolución industrial, el cercamiento de las tierras que lleva a que la gente viva más en las ciudades, esta idea de que ahora somos una república y no una monarquía, es decir, tengo que votar a mis representantes. Todos estos procesos van colaborando con la configuración de la escuela que conocemos hoy. También incluso la escuela tenía muchísimo la intención de enseñar disciplina y orden, porque era una sociedad que no estaba acostumbrada, que tenía hábitos mucho más rurales. Entonces, a partir de la construcción de ciudades tan numerosas y demás, tan populosas, entonces tengo que enseñarles a ser ordenados, a no tirar todo por todos lados, a no tener conductas violentas, porque si no se te descontrola todo, mientras que en el campo eso no era tan necesario, ¿se entiende? Todos esos procesos van configurando a la escuela que conocemos hoy. ¿Hay alguna otra duda o pregunta? La idea de esta semana es que respondan 2 preguntitas en el foro, ¿sí? La idea es que a partir de lo visto, lo escuchado, lo leído, que respondan por qué surge la escuela en la modernidad, y como preguntas anexas, pueden hacer un único párrafo que responda a ambas preguntas. Les pregunto, ¿qué sucesos históricos hicieron que la escuela, en tanto institución educativa formal, ¿sí?, se vuelva necesaria? Es básicamente lo que estuvimos charlando recién. ¿Cuáles fueron todos esos sucesos históricos que hicieron que la escuela sea cada vez más necesaria? Esa es la idea, que ustedes hagan una síntesis y una reelaboración de todas estas ideas, lo construyan en un párrafo y lo compartan en el foro. ¿Se entiende? Sí. Tandita, te quería preguntar. Con respecto a la primera pregunta, ¿cuál es lo que me habías dicho? Son 2 preguntas que en realidad se responden juntas. La primera está en el aula virtual, la pueden leer. ¿Por qué surgió en la modernidad y qué sucesos históricos hicieron que la escuela se vuelva necesaria? ¿Sí? O sea, ambas tienen que ver, porque la razón por la que surgió la escuela en la modernidad se responde al explicar por qué se vuelve necesaria. O sea, están bien relacionadas. La idea es que ustedes planteen cómo todos estos sucesos históricos de la modernidad, que son los que estaba describiendo recién, cómo todo eso deviene en la necesidad de una escuela que enseñe a leer, escribir, enseñe a las personas a ser ciudadanos, les enseña a ser obedientes y disciplinados, les enseña a trabajar en la fábrica, etcétera, etcétera. Como que hay que responder las 2 preguntas en una sola. Sí, perfecto. Exacto. Marcos, ¿levantaste la mano? No, estaba tocando eso que no sabía qué era, ¿no? Está bien. Está muy bien. ¿Alguna otra duda que te haya quedado? ¿Alguna pregunta?
parece un poco como que se va como muy dispersa esta clase, pero es bien importante porque las clases siguientes vamos a ir avanzando en esta idea de, bueno, qué cosa, o sea, vamos a ir un poco hacia atrás en el tiempo, ¿sí? Ya dijimos qué es la educación, ya dijimos qué es la pedagogía, ya dijimos qué es la didáctica, ahora vamos a ir un poquito hacia atrás a ver cómo todo eso, cómo se da su origen, cómo es dónde está el origen de la escuela y de la educación formal que conocemos hoy, y a qué se debe. Y eso nos va a ayudar un montón a entender por qué la escuela es como es, por qué enseñamos de esta forma y no de otra, cuáles eran los objetivos que tenía la escuela moderna en aquel momento, ¿sí? Entonces, vamos a ir reconstruyendo ese caminito hasta ver cómo eso impacta en nuestro contexto argentino particular, ¿sí? Pero vamos a ir como armando desde esa diapositiva que es la línea del tiempo, ir viendo cómo se encadenan todos esos sucesos y cómo afectan a la escuela que conocemos hoy, que mantiene muchas características que uno ni siquiera se puso a pensar por qué es de esta forma y no de otra, pero tienen que ver con los objetivos originales que tenía la escuela allá en el siglo XVIII, XIX. Okay. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, alguna otra duda? Una consulta, porque yo me integré media hora más tarde. En la edad moderna comenzó todo el tema de estudio, de enseñanza. En la edad, hacia fines de la edad moderna, Sí. se empieza a conformar, o sea, todo lo que pasa en la modernidad es lo que finalmente deviene o termina en la consolidación de la escuela. Durante la modernidad tenemos la Reforma Protestante, la Revolución Industrial, todos esos sucesos que yo les nombraba. En esa época igual todavía no existía la escuela se termina de consolidar un poquito más hacia el 1850 o por ahí, ¿sí? Entonces, en la edad, sí. En la edad media solamente era reservada para clases altas. En la edad antigua y en la edad media era solo para las clases altas. Y en la edad moderna, gran parte del tiempo también sucedió de esa manera, pero lentamente, por todos esos sucesos históricos que ya nombramos, lentamente empieza a pensarse en la necesidad de otro sistema y algunos intelectuales modernos, que ya los vamos a ir viendo en la unidad 2, ¿sí? Empiezan a proponer modalidades que son totalmente distintas, en las cuales incluso el Estado es el que interviene y el que ofrece la educación, o hasta incluso, después de unos cuantos años, la vuelve obligatoria, ¿sí? Eso pasa en la edad contemporánea, pero es resultado de sucesos históricos que tienen lugar en la edad moderna. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna otra duda? No, por ahora. No, ninguna. Bueno, aprovechen entonces este tiempito que queda hasta que tengan la próxima clase para volver a ver los contenidos del Genially. Pueden aprovechar a contestar la pregunta si quieren en el foro y leer un poco los contenidos, tomar apuntes de lo que crean necesario de la presentación del Genially. Y bueno, y nos veremos entonces la próxima, como siempre es cada 15 días, así que nos veríamos no la semana que viene, sino la otra. Posiblemente volvamos a los horarios de los jueves, pero yo les confirmo, a ver si logro coordinar para los martes. Yo les aviso y lo escribo el martes que viene en el aula virtual para que estén todos al tanto. ¿Estamos? Bueno. Bueno, dale.
Bueno, Perfecto, Sí. Candé. Muchas gracias, muy linda la clase. Entonces nos vemos la próxima y nos encontramos igualmente el martes que viene, que yo voy a publicar la clase 6, aunque no tengamos encuentro por videollamada, pero van a haber contenidos nuevos de todas formas. ¿Estamos? muy bien. Bueno, Listo, dale. perfecto. Bueno, buena Dale. semana. Igualmente. Buenas noches. Chao. Muchas gracias. Chao, Candé. Hasta la próxima, Candé. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima.